¿Cuánto llegaste a pesar, amigo? Mi peso máximo fue 180 kilos. 180 kilos. Y lo pueden ver en el aniversario de la Gremita Costel que yo lo conduje. Ahí pesaba 180 kilogramos. ¿Y cuánto pesas ahorita? 85 kilos. O sea, casi 100 kilos menos. ¿Y terminaste, la verdad, amigo, terminaste mal con ellos? Porque yo me acuerdo que hubo una demanda ahí de por medio. ¿Tú los demandaste a ellos? ¿Ellos te demandaron a ti? ¿O qué pasó? Cuando quisiste cobrar realmente. Cuando quise cobrar, pues me despidieron de la compañía de discos. Me tuve que demandar a la Lagrimita. Y como ellos tenían una relación muy fuerte con Televisa, obviamente más fuerte que yo, pues se corrió la voz de que yo había demandado a Televisa para que me bloquearan. Yo nunca demandé a Televisa, yo demandé a Guillermo y a la disquera, pero a Televisa jamás. Queridos amigos y amigas de Aula A Producciones, estamos en un episodio más de tu podcast ¿De qué estás hecho? Y el día de hoy en esta mesa donde se han sentado todo tipo de personalidades del mundo del espectáculo, hoy tengo la suerte de que me acompañe pues un amigo, pues un hermano, ¿no? O sea, hemos pasado ahí tantas en esta vida del agitado mundo del espectáculo que hasta Italia nos hemos ido juntos también a un viaje también ahí maravilloso que nunca se me olvida. Pero él es productor, él es compositor, él es manager, él es generador de talento desde hace muchos años. A muchos chamacos y a muchas chamacas les ha dado la oportunidad de cumplir ese sueño y hacerlo realidad del mundo de la música. Y él es mi querido Martín Ortega. Gracias, Alex. Martincillo, qué gusto verte, amigo. Y con doble agradecimiento, amigo, porque sabemos que tu salud anda así como queriendo ahí jugarte una mala pasada. Pero aquí estamos. Pero que hayas venido y que hayas aceptado platicar, amigo, que creo que después de tantas cosas que hemos vivido juntos, creo que nunca habíamos estado así en un programa, ¿no? No, fíjate que hemos echado el chisme siempre, pero nunca lo hemos hecho de esta manera. Oye, amigo, pues vamos empezando aquí en ¿De qué estás hecho? Las personalidades que se sientan en la mesa hablan absolutamente de todo. Perfecto. Yo quiero, amigo, que empecemos por cómo inicia el contacto de Martín Ortega con el mundo del espectáculo, amigo. ¿Eras fan de algún artista o te preparaste para esto? ¿Cómo se cruza este tema de la música en tu vida? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo fue todo? Cuéntame. Fíjate que la culpa es de quien menos quería que yo me dedicara a la música. Que fue mis papás. Ajá. Cuando yo cumplí, en la Navidad, cuando yo tenía 4 años, mi regalo de Navidad fue un pianosaurio. Me acuerdo de los pianosaurios. Que era un juguete de un dinosaurio que en el lomo tenía las teclas de un piano. Sí. Entonces, pues evidentemente era un piano y un dinosaurio. Eso junto con una colección de discos de Cricri. Ajá. Entonces, pues yo ponía mis discos de Cricri, mis long plays, y según yo tocaba las canciones, ¿no? Entonces en mi casa se les hacía como muy chistoso, muy curiosito el chamaco. Sí, tiene talento. Y entonces, pero mi hermano mayor, él sí era músico, él sí se dedicaba a este rollo, pero ya sabes que le ganaba la fiesta y entonces se le perdía a mi mamá 2-3 días y tenía que andarlo buscando con los amigos porque andaban en todos lados menos en la música. Y entonces mi mamá vio un foco rojo y dijo, no, música. Otro más ya no. Dedícate a otra cosa. Pero pues no, fue con algo que no pudo, entonces me metió a estudiar, dijo, bueno, ¿quieres? Lo vamos a hacer de manera profesional. Entonces me metieron en el Instituto Cultural Cabañas a estudiar piano, pero estaba yo muy chico. Ajá. Entonces comencé desde muy chico en el piano, a los 12 años, hasta los 8 años, perdóname. De los 6 a los 8, yo el más feliz estudiando piano. Ajá. Pero luego yo mismo me cansé porque era una rutina muy complicada. Y yo también pedí, oigan, ya no quiero ir. Y mi mamá, la más feliz, dijo, está bien, ya no vayas. Entonces, cuando muere mi abuela, recuerdo unas palabras muy, muy fuertes de ella porque me metieron al karate. Entonces, la última vez que yo vi a mi abuela, el último recuerdo que tengo es ella estaba acostadita en su sofá reposando y yo ya traía mi karategi para ir a las clases de karate. Sí. Entonces me dijo, ¿y ese disfraz? Y yo, pues abuelita, no es disfraz, es mi uniforme que me tengo que poner para estudiar karate. Ajá. Y cuando yo tocaba con mi pianosaurio, ella estaba regularmente
que limpiando los frijoles, que haciendo la comida. Entonces siempre me escuchaba y le gustaba lo que oía. Entonces me dijo, no, hijo, es que ese es un disfraz, porque tú no eres karateca, tú eres músico. Ajá. Entonces yo le dije, no, pues mi mamá ya no quiere que yo estudie música. Y ella me dio el mejor consejo que me han dado en la vida, ¿no? Me dijo, pues tu mamá ya hizo su vida, ahora tú haz la tuya. Pero yo era un escuincle de 12 años. Las abuelitas siempre alcahuetas. Yo no sabía que era la última vez que conversaba con mi abuela. Entonces mi abuela murió a los 2-3 días. De hecho, de ahí se la llevaron al hospital. Y me dejó muy clavado este rollo. Entonces yo dije, no, pues mamá, me voy del karate. Mi mamá, estás loco. Y entonces, a regañadientes, empecé a estudiar música, guitarra, ahora guitarra. Uh-huh. Pero resulta que la maestra que me daba las clases de guitarra, María Jesús Jiménez se llama, pues era cancionera. Y anduvo en las compañías con José Alfredo Jiménez y las Gilgrillas y las Padilla y Lola Beltrán y bla, bla, bla. Entonces le gustaba mucho la música de mariachi. Me dijo, ¿tú tienes voz para cantar con mariachi? Y yo dije, ¿a poco sí? También mariachi en la vida me había pasado por yo nunca, amigo, con tantos años que tenemos de conocernos, se me hace que nunca te he escuchado cantar. Para que veas. Pues realmente yo comencé así. Ella, junto con otra maestra de canto, la mamá de los hermanos Villalobos, Carmen Villalobos, me prepararon para que cantara mariachi. Y no solo cantaba, sino que ya ganaba mi dinero porque cantaba en la faena, en la alegría, en todos estos restaurantes, la enramada, donde está el mariachi. Ahí estaba yo, una botaguita de 12 o 13 años con mi trajecito todo gordito cantando con el mariachi. Entonces, de ahí comenzó. Y entonces ella tenía muchas conexiones con compañías de discos y todo lo demás. Y entonces ella me dijo, oye, ¿por qué no comenzamos? También tenía su estudio en la parte alta de su casa. Vamos haciendo un disco. Pero no me gustaban las canciones. O sea, me gustaba mucho la música ranchera, pero dije, no me gustan las canciones. Pues era un escuincle baboso de 12, 13 años. Y cantando canciones de 100 años y cosas que yo no entendía. Y comencé a escribir también. Entonces ahí realmente fue cuando comencé a escribir música para lo que se supone que era mi disco. Y entre una cosa u otra, Televisión Azteca nació en Jalisco y empezó un programa de televisión que se llamaba Entre Pingos. Ah, claro, que me acuerdo. Entonces, sí. Cuando existió Entre Pingos, por ahí me dieron la oportunidad de trabajar con el elenco infantil, dándoles clases de canto porque se suponía que les íbamos a hacer un disco. Y desde entonces pasé del lado del artista al lado de atrás. Y una cosa llevó a la otra. Después conocí a los de Por Cuates que estaban en el Canal 8. Sí. También para hacerles música, y pues una cosa llevó a la otra, y luego empecé a trabajar con la gente de Televisa, hasta que pues un día terminé siendo el director artístico de la parte infantil con el programa de Chicos Muy Importantes en Televisa Guadalajara, y luego terminé de manager de Lagrimita y Costel cuando ya trabajaba en una compañía de discos, y pues lo demás ya que te tocó, amigo, esa época de que fuiste manager de Lagrimita y Costel fue... Pues cuando fue el boom me tocó del programa de tele que hicieron ellos juntos, claro, ¿no? Me tocó a mí creer en Lagrimita y Costel antes de que Lagrimita y Costel creyeran en ellos. Ajá. Aparte tú compusiste canciones para Operación Talento para es una ellos. Canción mía, los arreglos de las canciones que cantaban los Payasónicos y luego ellos las hice yo, y el primer éxito inédito que tiene Costel en su carrera, que es Dime Tú, también es mío. Amigo, ¿por qué programas como esos que la gente disfrutó tanto y que fueron un trancazo? Hay muchas cosas que suceden en Guadalajara que yo no entiendo, ¿no? O sea, el programa infantil, que era en su momento Lalo y Lagrimita, luego Lagrimita y Costel, que también le dio tanto ganar a la televisora en cuanto a patrocinios de productos y demás. Como no entiendo también que hayan quitado la barra de los programas de la noche, que también fue muy exitosa. ¿Por qué no se volvió a hacer otro programa infantil, amigo? Tú que has estado muchos años metido en esos terrenos. Mira, los programas infantiles dejaron de hacerse básicamente porque la legislación mexicana prohibió que en determinados horarios se anunciaran productos con alto contenido calórico, por esta situación de la obesidad. Entonces, eso fue lo que le pegó más duro a los programas de televisión infantil. Eso, y que bueno, algunos productores no tuvieron la visión de encontrar la forma en la que otro tipo de anunciantes llegaran a comercializar esos espacios. ¿En qué momento, mi querido Martín, das el paso? Bueno, fuiste manager de Lagrimita y Costel, les hiciste canciones, fuiste parte del éxito del programa en Operación ahí Talento. ¿En qué momento decides ya emprender tu camino propio y de alguna manera formar tu empresa propia
y empezar a generar propuestas para la gente, pues de grupos coreográficos, ya en su momento vamos a hablar en un ratito más de los Guapayazos, que es la joya de la corona, de Martín Ortega. Pero ¿en qué momento decides, amigo? ¿Es a raíz de que termina el programa de Lagrimita y Costel en la tele, o en qué momento sucede? Fíjate que antes de Lagrimita y Costel, pues yo empecé con mis proyectos, ¿no? Tú sabes que fui maestro de canto y tuve un grupo con María León, que después fue Playa Limbo, y ahora pues es la María León que todos conocemos, o el propio Dan Macharelli, en fin. Algunos han pasado, trabajé incluso en algún momento para las campañas de publicidad de lanzamiento de Natalia Lafourcade, de Kalimba, o sea, con muchos estuvimos haciendo cosas, pero no fue sino hasta que llego con Lagrimita y Costel que probé el hecho de ser yo el manager del proyecto y el que estaba dirigiendo todas las cosas que estaban pasando. Entonces yo le dediqué 29 meses de mi vida sin un solo día de descanso a ese proyecto. Fue un proyecto en el que yo creí cuando ni siquiera ellos creyeron. El día de hoy los escucho y a lo mejor lo que voy a hablar no debería decirlo, pero lo voy a decir. Amigo, estás aquí. Porque ellos ya han hablado, ya dieron su versión y hoy me toca dar la mía, ¿no? Ellos hablan de una historia bien bonita en la que se conocían de toda la vida y confiaban en lo que hacían. No, la verdadera historia te la voy a contar yo. A ver. En diciembre del 2005, Lagrimita iba a comenzar el programa de Operación Talento. Venía de Operación Mágica y Operación Payaso, que no habían tenido ningún éxito. Nadie los visitaba. No tenían patrocinadores, el rating estaba de la fregada y Leonel ya les había dado un ultimátum. Pero Leonel, como es un empresario muy visionario, les dijo, a ver, vamos a dar otra, y le dieron un twist, y entonces nació Operación Talento, y me pidieron que les hiciera la canción, el jingle para Operación Talento. Sí. Entonces, pues tan no había presupuesto que el jingle de Operación Talento lo canto yo. Entonces, cuando esto sucede, yo trabajaba para Viva Music, que era una división. Con Chencho. Sí. Yo estaba en la dirección de marketing de su compañía, y en ese momento el único producto asignado que yo tenía era Omar Esaú. Estábamos viendo el lanzamiento de algunos productos, entre ellos Publio, y algunas cosas que íbamos a hacer con la compañía, pero se acercaba el Día del Niño y no había un proyecto que lanzar y el disco de Publio no estaba listo. Entonces me dijo, Chencho, ¿qué vamos a lanzar? Y le dije, oiga, acabo de hacer una canción que se llama Operación Talento, que la están cantando Lagrimita y Costel en un programa nuevo. El programa apenas estaba comenzando, estaba en pañales, pero a la gente le había gustado el ritmo. La gente no sabía que yo la cantaba. ¿Por qué? ¿Pero por qué la cantabas tú y no la cantaban ellos? Porque no había presupuesto para que la grabaran ellos. Lo que se ponía en la televisión era el demo. Ajá. Era el demo, no la cantaban ellos, no había presupuesto, nadie la había grabado. Era el demo que yo les entregué y eso es lo que salió. Los primeros 4 meses del programa salía mi voz. Entonces, cuando se viene esto, yo aprovechando esa oportunidad, le dije a Chencho, ¿por qué no le hacemos un disco de Lagrimita y Costel? Y entonces me dijo, ¿Lagrimita? Dijo, a mí yo lo veo todos los lunes en el club y me molesta y me molesta y me jode que quiere grabar un disco, pero ese señor ya no vende. Con la pena lo estoy diciendo porque el señor cuenta otra historia. Ajá. Y entonces le dije, señor, es un trancazo el programa de televisión, se está levantando, ya sabes que nadie vende pan frío. Y entonces me dijo, bueno, pues aquí hay 6,000 pesos para que hagas un disco para el niño. Tú sabes que con 6,000 pesos no puedes... No, pues no, amigo, no. Broma. Entonces yo lo sentí como una patada en los trompiates. Ajá. Pero dije, y ni modo que no pueda, ¿no? Entonces el estudio no me iba a costar porque lo tenía en la compañía y dije, bueno, pues con 6,000 pesos a ver qué alcanzo a hacer. Y comenzamos a grabar el disco, que originalmente era de Lagrimita. Entonces me dice, llámalos. Los mando a hablar, entran a la oficina de Chencho y conoce a Costel. Esto sí debo reconocérselo a Chencho. Él dijo, oye, pues hagámoslo con Lagrimita y Costel. Pero Chencho nos dijo, vamos a grabarle a Costel la canción de Amor de Estudiante. Es otoño, los amantes. Sí, sí, sí. Yo nomás lo escuché y dije, vengo de cambiarle a Lagrimita Operación Talento, que es un reggaetón, porque Lagrimita viene de Cangurito Saltarín y Pom Pom, Pim Pim y La Yenca, y dije, le di un reggaetón a Lagrimita y Costel va a cantar. Es otoño, pues los amantes se fueron. Pero bueno, conociendo a Chencho, es un empresario muy visionario, pero a veces hay que menearle el twist. Le dije, sí, está bien. Dentro de todas las canciones que llevaron tanto Lagrimita como Costel para que escucháramos, empezamos a oír material, pero luego llegó un tío de los Payasónicos de Monterrey a ofrecerme las canciones. Dijo, oye, mis sobrinos en Monterrey hicieron un trancazo, se llaman Payasónicos, pero ya se pelearon, y mira, estos son los discos y bla, bla, bla. Y le dije, a ver, pues vamos a grabar esto y esto. Ellos estaban muy reacios al principio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y que
no pasa nada. Se piden los permisos, se graban las canciones, lo hacemos, ¿no? Y dije, Costel va a grabar Bajo la Lluvia. Pues Costel no quería, porque el Costel se sentía inseguro. Dice, no, es que ¿cómo? Es que yo no soy cantante. Tú grábalo, tú tranquilo. Lagrimita tuvo que ver mucho, lo convenció. Y ándale, Costelito, y vamos a entrar. Lo graba. Entonces, cuando terminamos el disco, con los pocos recursos que teníamos, con los favores que tuvimos que pedir, rescatando la carta de retiro de Lagrimita de Orfeón, que lo tenía firmado y nunca habían hecho ya con él nada. O sea, fue toda una serie de cosas. Logro terminar el disco y entonces me la juego, porque el ingeniero de sonido, Montes de Oca, que tú lo conociste. Sí, claro. Me dijo, ¿qué vas a hacer? Porque Chencho te va a regresar el disco en cuanto vea que no está la canción de El amor de estudiante, porque de todo se va a acordar. Digo, de nada se va a acordar, pero de eso te lo va a decir. Le dije, pues, si algo le he aprendido él dice una frase muy famosa, hay que voltear el perro, ¿no? Porque tú vas y reclamas y dices, volteale el perro. Y yo volteé el perro. Entonces yo dije, señor, ya está el disco de Lagrimita y Costel y aquí está el primer sencillo que es la de Bajo la Lluvia, como usted dijo. Se mete al estudio, la pone. Como usted dijo, así le dijiste. Así se lo dije. Ya ven, ¿qué les cuesta hacer las cosas bien? Vamos a lanzarlo. Nada más que no hay promoción. Ajá. No hay dinero para promoción. No había dinero para el disco, pues menos iba a haber dinero para la promoción. Pero ya tenían el programa de tele, amigo. Ya estaba el programa de televisión. Y ya estaba teniendo éxito el programa, ya estaba posicionado. En ese momento cambiamos el track de mi voz por la voz de Lagrimita y Costel. Eso fue magia. Cuando empezaron el programa y la canción de Operación Talento la cantaban Lagrimita y Costel, todo cambió. El programa empezó a dejar gente afuera y empezamos con todo este movimiento. El lanzamiento fue con todas estas cosas. Entonces dije, necesito sacar este proyecto de aquí. Va a funcionar, yo sé que va a funcionar. Entonces me lancé con un patrocinador, ¿puedo decirlo? Sí. Me lancé con Moisés María de Diversiones Moy, que todavía existía en aquel momento. Le digo, Moy, necesito que me patrocines a Lagrimita y Costel. ¿Lagrimita? ¿Todavía existe? ¿Todavía existe Lagrimita? Y como todas las veces que todo el mundo se burló de mí cada vez que dije Lagrimita y Costel, me dijo, ajá, dinero no tengo, pero muy pesos, si quieres llévate 1 millón. ¿Muy pesos 1 millón? Sí, pero muy pesos es dinero. Sí, las fichas para que puedan jugar. Dámelo. Le pidió a su asistente en una caja de estas como de detergente. Ahí vengo yo, con 1 millón de muy pesos. Inmensamente rico de muy pesos. Con el hermano de Chencho, alguien que nunca le han reconocido, pero que él junto conmigo hicimos los halcones, Julián. Me dice, vámonos con el bola. Y ahí vamos con el bola. Hola, necesitamos que nos toques a Lagrimita y Costel. Recién estaba empezando la Mejor FM. Fuimos con la Mejor porque pues, imposible que en ese momento la Z y Planeta, que eran lo más grande, no se iba a poder. Eran artistas así y tú sabes quiénes eran la Planeta y la Z, ¿no? Entonces llegamos y le dijimos, dinero no hay, pero aquí hay 1 millón de muy pesos. Ajá. Y el bola fue quien tuvo la visión y dijo, pues está bien, lo voy a tocar los sábados. Y yo dije, no, ya, aunque lo toquen los sábados, con eso tengo. Entonces, al siguiente programa de televisión le digo a la gente, antes de recordarás que yo era jurado, entonces antes de dar mi calificación a los participantes, yo me aventaba los goles. Ajá. Yo decía, el domingo en tal plaza de toros, no sé qué. Bueno, pues entonces en esas ocasiones comencé, señoras y señores, ya pueden pedir Bajo la Lluvia en la Mejor FM. Pídanla. Y entonces los niños empezaron a pedir. Y me dijo, oye, la voy a tener que empezar a tocar porque me están pidiendo mucho. Claro. Y yo nada más la toco los sábados. Y yo, pues, ¿cómo sé? Pues la gente manda. Entonces, cuando pasa eso, a la siguiente grabación del programa, yo, niños, llamen a su estación de radio favorita y si no les ponen Bajo la Lluvia, cámbienle. Y me marcó, creo que fue Juan Carlos de Fiesta Mexicana. Oye, me está echando la gente. Pues tócala. O se sube Fiesta Mexicana, o se sube una, otra, plan. Y de repente, cuando sale el disco a la venta, un trancazo y todas las marcas. Y entonces un fenómeno que duró 29 meses, amigo. Rompiendo todos los récords. Teníamos programa de televisión en Guadalajara. No había espacio para patrocinadores. El programa lo tuvieron que hacer de 1 hora a 1:30. Sí, me acuerdo. Si tú querías entrar al programa, tenías que pedirle ayuda al director casi, porque la fila era tremenda. Y ahí en ese momento todavía no cambiaba la legislación de los productos, nada, ¿no? Tú puedes anunciar lo que todo, sea. Lo que fuera.
De hecho, cuando viene esta legislación, fue cuando incluso ya estaban peleándose el lugar de Chabelo, Chicharrines, y Lagrimita y Costel. Entonces, ahí viene la situación en la que yo lanzo mi grupo Shot, que Shot bailaban junto con Lagrimita y Costel. Eran también parte de la compañía de discos. Y entonces, cuando yo lanzo el proyecto, pues hubo celo profesional. O sea, ¿no le pareció a Lágrima y a Costel? Chencho me dijo, oye, ya hay que pagarle a los muchachos, porque los muchachos no cobraban, ¿eh? No cobraban, entonces Chencho dijo, ya están con su disco, ya están sonando, ya están vendiendo, ya me han vendido 10,000 discos los Shot. Y entonces, pues Lagrimita dijo, pues si quieren ya manéjenlos como un proyecto separado, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que yo decido separarme de Lagrimita y Costel, porque tenía que trabajar mi propio proyecto y no un proyecto que no era. ¿Y terminaste, la verdad, amigo, terminaste mal con ellos? Porque yo me acuerdo que hubo una demanda ahí de por medio. ¿Tú los demandaste a ellos? ¿Ellos te demandaron a ti? ¿O qué pasó? A ellos. Lo que pasa es que como Operación Talento y las demás canciones eran tuyas. Mías, cuando tú tocas una canción, el autor tiene derecho a ganar dinero porque las tocas en la televisión. Sí, claro. Entonces, ese dinero lo tenía que cubrir no Televisa, lo tenía que cubrir el productor del programa, que en este caso era Lagrimita. Entonces, yo 29 meses estuve dando mi música y no recibí el pago de mis regalías. Y quien tenía que pagarlo era Lagrimita. Pero eso había quedado muy claro desde el principio porque Leonel se lo había especificado. Que era, tú eres el productor del programa, tú vas a cobrar de aquí, de aquí, de acá, y tú te vas a encargar de esas situaciones. Entonces yo estúpidamente dije, bueno, voy a ir haciendo un guardadito y después le cobro, después le cobro, y pues... Entonces, cuando llegó el momento de... Cuando quisiste cobrar realmente... Cuando quise cobrar, pues me despidieron de la compañía de discos. Me tuve que demandar a Lagrimita, y como ellos tenían una relación muy fuerte con Televisa, obviamente más fuerte que yo, pues se corrió la voz de que yo había demandado a Televisa para que me bloquearan. Yo nunca demandé a Televisa, yo demandé a Guillermo y a la disquera, pero a Televisa jamás. Hasta la fecha, amigo, ¿sigue el distanciamiento o tuviste la oportunidad de reconciliarte? 7 años después de la demanda, el propio Leonel fue quien nos sentó a desayunar y el pleito se terminó con un abrazo, porque nos dimos cuenta que los únicos que estaban ganando dinero eran nuestros abogados, que además eran primos. Entonces a él le decían una cosa, a mí me decían la otra, me sacaban dinero a mí, le sacaban dinero a él, y realmente fue algo que nos teníamos que haber sentado los dos a platicar, a discutir y a que terminara como terminó, como caballeros. Cada quien aceptó su parte de la culpa, nos dimos un abrazo, finiquitamos la situación y terminó. ¿Y actualmente se ven con gusto? Claro. Lo veo con mucho gusto. ¿Vas a estar el 3 de mayo, amigo, en la Arena Guadalajara? No me han invitado. ¿Cómo que no te han invitado, amigo? Pero si lo hacen. Pero te gustaría, amigo, estar. Digo, tú fuiste parte de una etapa pues muy padre de éxito de Lagrimita. Mira, yo me quedo con lo Costel, bueno. ¿no? Me quedo con lo bueno y estas cosas a mí me hicieron aprender mucho. Entonces, al paso de los años, te digo, sí, en aquellos momentos lloré de coraje. Me las vi muy complicado porque me cerraron todas las puertas. O sea, se metieron con mi trabajo, me dejaron sin trabajo, me dejaron pues señalado porque a todo el mundo le dijeron, es que nos demandó y bla, 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 bla. Luego, lo que más dolió, amigo, fue que cuando estábamos en el juicio, por ejemplo, en las declaraciones de la compañía de discos y de ellos dijeron que yo era el chofer. Y no porque tenga algo de malo ser chofer. Es un trabajo muy digno como cualquiera. Pero no era cierto. Pero yo no era chofer. No. ¿Me entiendes? Yo estuve ahí cuando ni ellos creyeron en ellos. Yo compuse canciones, yo arreglé canciones, yo gestioné permisos, yo gestioné patrocinadores, yo me tragué corajes, yo me tragué humillaciones de los patrocinadores que los firmaron y que en mi jeta se reían y me decían Lagrimita y Costel, y los dejé como Lagrimita y Costel. Hasta acá, hasta arriba, ¿no? Entonces, eso es con lo que me quedo, con el hecho de haber visto cómo Lagrimita y Costel rompieron récords. Me tocó ver cómo les dieron el premio Furia Musical a la Revelación del Año en el Auditorio Nacional. Me tocó a la semana de eso el premio Revelación del Año en el Estadio Azteca, La Que Buena. Me tocó su programa de televisión en Estrella TV. Son cosas que no voy a parar jamás de agradecerle a la vida, a Chencho y a Lagrimita. Cuentan una historia diferente, pero
todo lo que yo aprendí con ellos es lo que me permite el día de hoy estar aquí sentado frente a ti por decirte, fue el momento más oscuro de mi vida, pero también del que más aprendí. Fíjate que ahorita que dices eso, bueno, pueden contar ellos otra historia diferente, pero los que te conocemos desde hace muchísimos años, pues sabemos lo que sucedió. O sea, no nos cuentan otra historia, pues, ¿no? Claro. Todos sabemos cómo fue. Amigo, ¿cómo después de Shot desaparece Shot? Sí. ¿Hasta dónde da? ¿Y en qué momento, digo, ya platicaremos de los guapayazos, pero qué siguió después de Shot? Me llevé a Shot a la Ciudad de México. A mí la compañía me la planteó de vete a México, te vamos a apoyar, vete a Sabadazo, te vamos a dar todo el apoyo. Sabadazo, con Latin Lover. Sí, claro. Con Maribel Guardia. Es correcto. ¿Quién más estaba ahí? Estaba Maribel, Latin Lover, estaba Bodoquito, Wanda Zeus. Ajá. Estaba Shebaía. ¿La Laura allí no estaba en Sabadazo? Laura allí todavía no estaba. Pero sí estuvo alguna vez, después ¿no? Con Omar Chaparro, que ya fue en la parte que... Sí. En la siguiente etapa del programa que ya se llamaba Muévete. Ajá. No, al revés, era Muévete y en la etapa de Sabadazo es cuando ya estaba Laura allí y Omar Chaparro. Entonces ahí te llevaste a los ahí me shot llevó a allá. los Shot y entonces, pues ya sabes, me buscó un departamento para ir a vivir allá, me llevó a los muchachos, cambió toda mi vida y se llega a la quincena número 1 y la compañía de discos así, no depositó, quincena 2 no depositó, quincena 3 no depositó, entonces comencé a vivir de los ahorros hasta que me los terminé. Y pues imagínate, bloqueado por todos lados, aquí, ¿no? Sobre todo aquí, pero la mayor parte de mis clientes y de todas mis cosas eran en Guadalajara. Entonces, la verdad que sí, la batallé. Y pues los muchachos, evidentemente, llegó un momento en el que se desesperaron y dijeron, oye, pues no vemos para dónde. Uh-huh. Y en esos mismos momentos fue cuando nació el grupo de los guapayazos. Entonces, porque los patrocinadores que trabajaban conmigo empezaron a salirse con Lagrimita y Costel. Me dijeron, oye, es que yo los controlaba, ¿no? En el sentido de, no controlaba como tal, sino que, oye, la agenda hay que hacer esto, hay que hacer aquello, bla, bla, bla. Y después que yo me salgo en la compañía, pues sí les ponían amor y todo, pero no eran la prioridad como lo fueron cuando estaban conmigo. Entonces yo, te digo, yo estaba comprometido con ese proyecto, yo parecía su nana, no su manager. Entonces cuando ya no estaba yo encima de ellos, hubo muchas cosas que se dejaron de hacer y algunos patrocinadores empezaron a abandonar el proyecto. Esos patrocinadores me dijeron, ¿qué sigue? Y fue cuando tuve que crear Guapayazos. O sea, más bien Guapayazos fue una creación por petición de los patrocinadores. ¿Cuántos años hace que nació 18. Guapayazos? 18 años. 18 años. Y literalmente, amigo, los guapayazos te cambiaron la vida. Completamente. ¿No? Y si hablamos del mango relajado, ese te cambió mucho más, ¿no? ¿Cuál era la idea que tú traías, amigo, al crear a los guapayazos? Fíjate que cuando yo estaba con Lagrimita y Costel, estaba esta transición en la que quien consiguiera el espacio, quien consiguiera el patrocinador para quedarse con el espacio de Chabelo, se quedaba con los domingos. Entonces comencé yo las gestiones por parte de la compañía de discos para conseguir esos patrocinios. Entonces, a través de un muy buen amigo, el papá de Publio, llego al nivel más alto de Grupo Bimbo y presento el proyecto. Entonces me dicen, oye, increíbles tus gráficas, increíbles tus ventas, increíble el éxito que tiene tu programa, pero esta compañía, si algo tiene es prestigio a nivel América Latina con las familias, y tu programa se burlan de los gordos, de las feas, de las viejitas, y a las mujeres las tienen cosificadas. Pero en ese entonces no había tantos conflictos, amigo. Ahorita si lo haces, ya no puedes hacer muchas de esas cosas que se hacían en... no podemos pintar a la fea y burlarnos. Pero antes la gente pues no se ofendía con esas cosas. Era lo normal. ¿Cuánto lo hacía Paco Stanley? Durante años, todos los días en su programa, claro. Cosas peores. Entonces, cuando me dijeron eso fue como de, pues sí, tienen la razón, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no te haces un proyecto diferente que comulgue con nuestros valores? Y entonces platicamos. A la semana vino mi ruptura con Lagrimita y Costel y la compañía de discos, entonces ya no le di seguimiento a ese proyecto. Entonces cuando me siento a hacer este nuevo proyecto que me estaban pidiendo los patrocinadores de los dulces y lo demás, dije, oye, pero si esta compañía, que es la top, me está diciendo que por acá hay que ir, entonces yo creé a Guapayazos como la mezcla de los superhéroes que le encantan a los niños, pero dije, pero bueno, que estén bonitos como tipo los príncipes que les gustan a las niñas. Bonitos y mamados. Entonces, en aquel entonces no eran mamados. O sea, solamente al principio no eran tan bonitos. Ya, yo me acuerdo, amigo, que eran... tienes toda la razón, no estaban tan así.
Pero sí eran, los ponías a hacer machincuepas. Sí, tenían que ser acróbatas. Acróbatas. Yo me acuerdo que los primeros días de promoción, cuando primera vez que estaba yo en Planeta, me acuerdo que ahí en un espacio súper reducido, echándose maromas ahí los vatos, ¿no? Sí. Es que sí todos eran deportistas de alto rendimiento. Eso siempre ha sido un requisito. Tienen que ser deportistas de alto rendimiento. Sí. Ya que si están mamados o no, eso ya era una situación que entonces cuando yo comienzo con todo este rollo dije, ¿sabes qué? En esos días hubo por ahí una muerte de un niño por situación de bullying. Y México fue declarado primer lugar en obesidad mundial infantil. Entonces dije, foco rojo. Y además yo padezco, ahora ya no, pero en ese momento yo tenía obesidad mórbida. Entonces dije, yo creo que sí es un punto en el que tenemos que atender. Y efectivamente sí, esa compañía Bimbo me patrocinó. Y andábamos en las escuelas llevando el concepto de los guapayazos junto con el DARE. ¿Nacieron como los guapayazos y horripicosos? Así es. ¿O los horripicosos llegaron después? Nacieron como, el proyecto se llamaba Escuadrón Guapayazos. Escuadrón Guapayazos. Que se supone que era una división del DARE de payasos que ayudaban a los oficiales del DARE a combatir el uso de las drogas y el abuso infantil y el bullying. Ajá. Entonces íbamos a las escuelas, hacían el espectáculo y el espectáculo tenía estos vibes de no hay que hacer bullying, hay que comer sano, cuida tus datos en las redes sociales. Entonces fue un rollo en el que entró la policía de Guadalajara, el gobierno del estado y Bimbo y Dulces Ben. Ajá. Entonces estuvimos haciendo muchísima promoción y la verdad es que cuando me viene y me firma la primera compañía de discos, que era una compañía chiquita, grabamos una canción que se llamaba El Niño Robot y fue un trancazo. Y entonces de repente ya tenía otra vez el circo lleno, pero ahora con los guapayazos. Ajá. El Niño Robot fue una canción que nos dio un doble disco de oro solo en Guadalajara. O sea, primero ese fue el primer éxito grande con los guapayazos. Fue El Niño Robot. ¿Y luego qué siguió? Entonces, cuando el Niño Robot estaba en su máximo jolgorio y salimos con el disco, con el circo, perdóname, estrenamos el circo, se acercó a mí Ventura Reyes. Claro, Ventura. Ventura Reyes es un empresario y me dijo, oye, veo que está funcionando este rollo y a mí siempre me ha gustado este mundo, ¿por qué no me dices en qué podemos invertir? Y yo dije, pues, entonces el Pollo, el conductor de Televisa, quería hacer un disco de cumbias y dije, ¿por qué no inviertes en el disco de cumbias del Pollo? Además era amigo del Pollo. Y me dijo, sí, está bien, me dice, pero a mí me gusta mucho el pop. Y dije, mira, yo soy amigo del mejor productor de pop del mundo, que se llama Loris Cheroni, que es un italiano. Él produjo Jeans, él produjo Mercurio, los dos grupos. Alejandra Guzmán y todos. Tú conoces a Loris, sabes que ha producido a todos. Y me dijo, ¿qué te parece si lo hacemos? Y dije, va. Entonces, junto con Planeta FM, hicimos una convocatoria para encontrar a 5 hombres y 5 mujeres y lanzar un grupo de hombres y un grupo de mujeres a lo más. Dopamina y Tao. Después de una larga búsqueda, Dopamina y Tao, tú lo sabes, nos fuimos a Italia a grabar los discos con el productor número 1 de pop del mundo. Sí. A mí me tocó estar en la grabación del disco de las niñas. Y ya Jorgito Soltero, que le mandamos un saludo, él sí se aventó los 2 viajes. ¿No te acuerdas que iba todo acá, que se operó de la papada y iba todo acá cargándole las bolsas a Liz Vega? Porque, parecía como asistente de Liz Vega. ¿A ti no te tocó que cuando nos atrapó la nieve fuera ellos? No, sí. Fue con las niñas. Que íbamos a Roma y nos tocó una tormenta de nieve y estuvimos 11 horas atrapados en la nieve. Y luego las niñas mandando mensajes a México. Llegó un momento que se les acabó el celular y dejaron mortificadísimas a sus familias acá porque ya no se podían comunicar con ellas allá. Y nosotros, pues sí, no la pasamos muy padre entre la nieve atrapados, ¿no? No, yo de hecho ese día fue el último día que sentí mis pies. O sea, perdí la sensibilidad de mis pies. Hasta que tuvimos que llegar a Florencia, ¿te acuerdas? Es correcto. Sí, nos quedamos atrapados. Roma, ¿no? Yo no me tocó conocer. Ya con Dopamina sí fueron a Roma, pero... Pues entonces con todo este ajetreo de Tao y Dopamina, ajá, Guapayazos entró en una pausa. Entonces se los dejé a una persona encargados durante todo ese tiempo. Ellos siguieron trabajando en el circo. Les hice un nuevo disco, pero ya no pude atender ese proyecto como la prioridad que tenía que ser porque yo estaba clavadísimo en Tao y Dopamina. Entonces fue ese bache de Guapayazos fue el tiempo en el que hicimos 3 años muy fuertes con Tao y Dopamina. Sí, claro. Cuando termino esta etapa de Tao y Dopamina, me voy a trabajar con el Pibe. A Pibe Music. Con Pibe Music. Y hacemos el Michael Jackson Unity, el tributo latino al y a la par el proyecto que traía también el Pibe, sí, claro, de su música, ¿no? De su música. Y bueno, con la familia de Pibe, tú sabes que hicimos muchísimas obras de altruismo.
hicimos el Carnaval Metropolitano, fuimos la primer gira de Maluma. La primera vez que Maluma vino al Auditorio Telmex. Cuando nadie lo conocía, cuando nadie entendía quién era Maluma, trajimos a Maluma. En fin, y entonces pues llegó un momento en el que tenía que tomar decisiones importantes y dije, bueno, pues mi prioridad son ellos que en buenas y malas han estado conmigo. Y en el 2017 grabamos El Mango Relajado. Esa canción tú la hiciste. Sí. Es autoría tuya. Nos cambia la vida El Mango Relajado. Amigo, ¿por qué diste el trancazo tan grande con esa canción? Fíjate que en ese momento un ex miembro de Dopamina, Eric Cepeda, también un amigo muy querido de todos, estaba lanzando su música en regional, pero no le estaba yendo bien en redes. Y Los Guapayazos, pues como que era mi proyecto más famoso, y en aquel entonces tenían más de 50,000 seguidores en Facebook y tenían algo así como 20,000 o 30,000 en YouTube. Entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos grabando algo con ellos para que la gente que los sigue te conozca. Una colaboración tal cual. Pero como yo, los muchachos no enseñaban nada de cuerpo, absolutamente nada, los uniformes tapaban cuello y hasta los zapatos. Pero todo el mundo se preguntaba cómo eran debajo del traje. Ajá, sobre todo las niñas. Sobre todo las niñas. Entonces dije, bueno, voy a aprovecharme de ese morbo. Y yo acababa de irme a la playa con mi familia y me llevé a Bruce, uno de los chicos, conmigo, invitado, y le tomé unas fotos en traje de baño y no sabes qué furor fueron. Y en short, no traje de baño como tal, no vayan a pensar en bikini o cosas así. Y fueron un trancazo. Fue la primera vez que la página de Guapayazos llegó a más de 1,000 likes en una foto. Entonces dije, bueno, pues aprovechando esto, les dije, ¿saben qué? Hagamos un reto de cultura general, porque dije, los pobrecitos los Guapayazos lo van a reventar, y Eric era muy culto. Dije, entonces quien pierda tiene que cantar su sencillo sin camisa. Pues evidentemente perdieron los Guapayazos y cantaron El Mango Relajado sin camisa. Ajá. Y ese video lo subimos a YouTube, pero como los muchachos no subían nada sin ropa ni nada provocativo en sus redes, lo subimos en el canal de YouTube de Eric Cepeda. Entonces terminamos el video, lo dejo cargando en YouTube y me voy al cine con mi familia y con uno de los muchachos, el propio Bruce. Fuimos a ver El Gran Showman al cine, que todo el mundo me dijo, tienes que ir a verla porque es tu historia. Es un cabrón que, perdón por mi francés, es un tipo que es empresario y que todo le sale mal y bla, bla, es tu historia. Y yo, caray, pues voy a ir a ver El Showman, ¿no? Entonces, mientras yo estaba viendo El Showman, mi teléfono estaba... Yo dije, bueno, que están jodiendo, ¿no? No me dejan ver la película a gusto. Se terminó de cargar el video mientras nosotros estábamos viendo la película. Ajá. Cuando salimos de ver la película, mi teléfono lleno de mensajes y mensajes y mensajes y mensajes. Oiga, ¿cuánto cuesta el show de los Guapayazos para Campeche? ¿Cuánto cuestan los Guapayazos para no sé dónde? Bueno, te debo de confesar que los Guapayazos cuando cobrábamos caro, cobrábamos 7,000 pesos por evento. 7,000 pesos por evento. Cobrábamos caro, cobrábamos 7,000 pesos por evento. Entonces, cuando Campeche, ¿cuánto? Y dije, ay, Dios mío, pues ¿cuánto voy a cobrar a Campeche si nunca hemos ido a Campeche? O sea, pues no es lo que me pregunten por otro artista que con uno que nunca habíamos salido de Chapala, ¿no? Sí habíamos hecho promoción en Muévete, en Sabadazo, estas cosas, pero nunca un show. Y dije, ¿pero por qué están preguntando tanto? Y entonces de repente veo las notificaciones de YouTube y el video ya había pasado 1,000,000 de reproducciones. 1,000,000 de reproducciones. Entonces me marcan Joel Echeverría, un empresario, y me dice, oye, es de Mérida, me dice, amigo, ¿cómo estás? Oye, quiero a los muchachos para el carnaval de Mérida. ¿Cuánto me los pones? Y yo dije, ¿a cuánto le digo? Dice, bueno, te lo voy a contratar 5 días y no te puedo dar más de 100 por día. Está bien con eso. Cerrado, con pues eso claro. Empecé a ver, amigo, hemos hecho al día de hoy más de 300 espectáculos. Ajá. Gracias al Mango Relajado. Gracias al Mango Relajado. Que también puso la vara alta, amigo, porque... Pues, no, ya no, o sea, amigo, más de 400 millones de reproducciones tiene esa canción. Entonces, más de 400. Dice, oye, ¿y las demás? A ver, pues si me vas a comparar con 400 millones, todas las demás se van a quedar chiquitas, pero tenemos canciones como Feliz Cumpleaños que llegan a 50 millones o como Bobo que tienen 20 millones, 30 millones. Hay otras canciones muy exitosas, pero el Mango Relajado es un éxito tal. El Mango Relajado es el Mango Relajado. No lo podemos. Oye, amigo, de ser un proyecto, obviamente, pues para toda la familia, para todas las edades, de repente yo me acuerdo que había un concepto, no sé si todavía existe un concepto,
para shows nocturnos. ¿Existe todavía? Donde era pues más fuerte. ¿Enseñaban más o cómo era? Es que fíjate que cuando el video se hizo viral, se lo debo a 2 páginas. Escándala, sí, que es un medio completamente LGBT, y a Cosmo. Ellos fueron quienes inmediatamente lo compartieron y se hizo un trancazo, y de ahí en adelante todo el mundo. Y entonces, cuando Escándala hace esto, a Joel Echeverría, este empresario, le empezaron a pedir el show en antros. Entonces, cuando el Mango Relajado pegó, el video nada más lo grabaron 3, porque fueron los que fueron a esa actividad, los demás les dio flojera ir a la actividad, entonces nada más estaban Ricky, Jaime y Bruce. Pero el grupo eran 6. Entonces, cuando me dicen, oye, los queremos en un antro, yo dije, ¿qué vamos a ir a hacer en un antro? Porque el show era un show de niños. Y entonces me dijo el empresario, me dice, mira, pues ¿no tienes alguno que baile en calzones, así como los Gogos o algo así? Y dije, ¿sabes qué? Hace un par de años yo tenía uno que ahora tiene un cuerpo bastante atlético, más que ellos, y él sí baila en los antros. O sea, él sí se dedica a bailar como Gogo. Ajá. Me dice, bueno, pues ¿por qué no lo integramos? Y que sean estos 3 y él, y que hagan sus musicales normales, y en el último musical, en el del Mango, que él lo baile en calzones. Y dije, bueno, lo hacemos de esa manera. Éxito. Trancazo. Viral. Y entonces, como el show duraba poquito, yo dije, bueno, para que dure un poquito más, ¿qué les parece si metemos una dinámica? Y entonces me puse a ver dinámicas de las que hacen en las despedidas de soltera. Ajá, sí. Y dije, vamos a hacer dinámicas como las de las despedidas de soltera. Entonces las meto dentro del show y se empiezan a hacer virales todos los videos. Virales. Entonces ya teníamos una cantidad tremenda de shows en antros y también en teatros del pueblo y en lugares para niños. Entonces, de repente tú nos veías un sábado a las 4 y a las 6 en el circo, pero a las 10 de la noche en el antro, y el día siguiente en la mañana en un teatro del pueblo, y luego nos veías en el circo, y luego nos veías en otro antro, y así anduvimos por todos lados. Y ahora los carnavales. Oye, amigo, ¿en qué momento Martín Ortega se convierte en surtidor de talento para los reality shows? Porque varios de tus muchachos sí, están en los guapayazos han pasado por todos los reality shows, ¿no? Eso obviamente ya no te toca a ti, parte de ese éxito, o sí te toca a ti como representante de ellos, o no. Siguen firmados conmigo. Siguen firmados conmigo, entonces lo que sucede es que ellos están firmados conmigo como artista. Ajá. En su 360. Entonces pueden ser guapayazo o pueden ser el que está en Netflix o el que está en Paramount o el que está en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, sí, algunos ya no están conmigo y son estrellas en realities, pero otros sí siguen trabajando conmigo. Y algunos incluso salen, hacen estos proyectos en las plataformas y regresan a trabajar, porque bendito Dios es tanto el trabajo que tenemos que a veces tenemos que doblar elenco. ¿Has tenido algún problema con alguno de ellos? Mira, hubo una situación, básicamente con el único que hemos tenido diferencias, digamos, fue con Ian. Ian que representaba Platino. Diferencias que ya se arreglaron. Él está trabajando nuevamente con nosotros. Uh-huh. Y regularmente son cosas que habla la gente de alrededor, no nosotros, ¿no? Pero sí fueron un par de años en los que hubo declaraciones bastante fuertes de parte de él. Pero pues yo lo tomo de quien viene. Son jóvenes. Mira, a veces no entendemos, pero pues cuando tienes 20, 25 años y de repente te llega la fama, te llega el dinero, y tú sabes que en este negocio, en la mesa les ponen a mis muchachos todo tipo de tentaciones, y a veces es muy fácil caer. Y cuando uno se convierte en la mamá, no te drogues, no hagas esto, no salgas con tal, cuídate, entonces nos convertimos en el enemigo, ¿no? Pasamos a ser el... ¿A ti qué te importa, no? Si no les importa ni mis papás me dicen ya nada, ¿no? A ti. Entonces, por eso a veces nos convertimos en el enemigo, pero cuando pasa el tiempo, viven ciertas experiencias amargas, se dan cuenta de que las cosas son por su bien, ¿no? Entonces, al día de hoy te puedo decir, no tenemos conflicto con ninguno. Incluso regresan a trabajar, ¿no? Cuando es necesario se les pide y lo hacen. Amigo, esa chamba que tú has hecho de preparar talentos, de manejarlos, de representarlos, ha habido muchos casos, ¿no? Se me viene ahorita a la mente el de Sergio Andrade, ¿no? Sí. El de Edgardo Díaz, ¿no? Y debe de haber muchos otros más. ¿Cómo te has manejado tú
para no tener broncas con los papás, con los mismos chavos, para que no te metas tú en escándalos, que es muy susceptible lo que ustedes hacen al momento de manejar a tanto talento y sobre todo tantos jóvenes, desde adolescentes, jóvenes y demás ahí. Son estigmas que cargamos, ¿no? Así como el artista, ya porque baila y canta, le dicen que es gay. Uh-huh. Al que es manager, ya nos estamos reventando a nuestro talento. A tu talento, sí. Cualquiera que sale con nosotros o cualquier cosa ya es porque nos está dando alguna parte del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Ya nos sucedió. En el caso concreto, Bruce. Como te decía, Bruce viaja conmigo y con mi familia. Bruce es como un miembro más de mi casa, ¿no? O sea, Bruce a veces está en mi casa comiendo con mis hermanas y yo no estoy. Y entonces cuando Bruce tuvo una situación familiar en el sentido de, pues tuvo muchas carencias. Y cuando comenzó a trabajar conmigo, él pudo ser el proveedor de su casa y pudo llevar cosas a su casa, y cosa que me dio mucha felicidad. Él como muchos de los demás, ¿no? Entonces, en algún momento, yo le hice una promesa no solo a él, a varios, ¿no? De, si nos va bien aquí o allá, los voy a llevar a Disney. Entonces, pues evidentemente les tramité sus visas, hice todo este tipo de cosas. Me los llevé a Disney. En el caso de Bruce, además me lo llevé a Nueva York, me lo llevé a Miami junto con mi hermana. Y entonces una revista de estas que son sensacionalistas puso las fotografías de Bruce y mías, pero sin nadie más. Entonces parecía que yo me lo llevaba a Miami a él, que yo me lo llevaba a Los Ángeles a él nada más. Y dijeron que era mi pareja. Entonces se armó todo un escándalo en todos los medios de chisme, que era mi pareja, que era mi pareja. Evidentemente yo platiqué con él y platiqué con la familia, y la familia me conoce. Cada quien sabe lo que tiene, ¿no? Entonces, a mí ya no me asombra porque pues yo ya he pasado por esta y por miles, ¿no? Él sí lo platicó con la familia, le fue complicado, pero en cuanto se calmaron las aguas de que era mi pareja, sale otra vez un reportaje en el que Bruce ahora anda con un señor y lo vieron muy acaramelado de un señor en el cine. Ese señor es su papá. Fue al cine con su papá, le dio un abrazo y ya sabrás. Y le tomaron una foto y vengan. Todo el escándalo, ¿no? Entonces, eso pasa y va a seguir pasando y seguirá sucediendo. Que tienes que ser, digo, tú como manager, amigo, tienes que ser sumamente cuidadoso, pero sobre todo también decirles a ellos que sean sumamente cuidadosos con quién se meten, dónde se meten, a dónde van. ¿A quién el tema le escriben, amigo? ¿Qué le escriben? Porque ahora las redes sociales, no sabes tú la cantidad de cosas que les escriben, las cosas que les mandan a las redes sociales, la forma tan fácil en la que les ponen las cosas. Entonces es muy complicado. Y si no tienes la inteligencia emocional para manejar esas cosas, te vuelves loco y caes en muchas y en varias y en todas las tentaciones. Amigo, hace ratito, digo, estamos entrando ya en la parte final. Hace ratito decías que sufriste obesidad mórbida, sí, ¿no? Muchos años de tu vida. ¿En qué momento, amigo, dijiste, se les acabó su gordito? Y tomaste la decisión, amigo, que ahí nos sorprendiste a todos, que duramos de repente mucho tiempo sin verte y de repente, o sea, vimos, ¿qué onda con nuestro amigo? ¿Qué le pasó? Pero te vimos completamente diferente. O sea, fue por salud. Fue un tema de salud, amigo. A mí me descubrieron hipertensión arterial desde hace muchos años. Uh-huh. Y estaba yo en tratamiento para la hipertensión arterial. Pero después, mi papá en el año 2023 falleció. Y entonces, entre que el fallecimiento y todas estas cosas, me puso a pensar en muchas cosas, sobre todo en mi salud. Entonces me realicé algunos estudios y me di cuenta que también tenía diabetes. Entonces ya la diabetes y la hipertensión arterial, aunados a mi peso, no eran compatibles con una vida sana. Viajando de la manera en la que yo estaba viajando, tomando 3 o 4 aviones por semana. Y la alimentación que tenías, trayectos, ¿no? De carretera de hasta 12, 13 horas, comiendo en las tiendas de conveniencia. Una vida bastante, muy, muy mala calidad de vida estaba yo llevando. Entonces, al mes y medio que muere mi papá, muere repentinamente mi hermano de un infarto. Entonces fueron como muchas señales de alerta de o te cuidas o algo te va a pasar. Y efectivamente, pues caí con el médico que me hizo la operación y me dijo, estamos a nada
de que si no te haces esta operación vas a tener consecuencias peores, ¿no? Entonces tuve que bajar de peso con dieta y con ejercicio porque ni siquiera era candidato para la manga. ¿Cuánto llegaste a pesar, amigo? Mi peso máximo fue 180 kilos. 180 kilos. Y lo pueden ver en el aniversario de la Gremita y Costel que yo lo conduje. Ahí pesaba 180 kilogramos. ¿Y cuánto pesas ahorita? 85 kilos. O sea, casi 100 kilos menos. ¿Y cómo estás ahora? Fíjate que estoy, del peso estoy bien, pero bueno, me han descubierto recién un problema en mis riñones, que es justo ahora lo que estoy atendiendo. Estoy pues en espera de un trasplante. Es una cosa que cambió mi vida de la noche a la mañana, no lo sabía y de repente fui a una revisión y ya me quedé ahí para la hemodiálisis, ¿no? Entonces estoy peleándome con mi cuerpo porque me quiero quedar un rato más. Creo que tengo muchas cosas todavía por hacer y me siento bien, acompañado de mi familia y de mis amigos. ¿Qué es lo más sagrado en tu vida, amigo? Mi familia, amigo. Mi familia ha sido siempre el motor. Y yo veo que cada determinado tiempo te los llevas de viaje, ¿no? Sí. Me encanta verte ahí con tu gente y todo, y digo, independientemente de los chavos, de los guapayazos, de los grupos y demás, pero siempre te guardas para también darte tu tiempecito, amigo. Gracias, amigo. Sí, fíjate que a mi mamá me faltó desde hace 20 años y fue pues muy complicado porque prácticamente yo quería hacerlo todo para ella. Y pues no pude ni regalarle un chicle. Y lo único que pude regalarle fue unos zapatitos que se llevó a la tumba. Entonces me prometí que cada disco que tuviera una canción iba a girar en su honor y que mi familia siempre iba a ser lo más importante. Perdón. No te preocupes. Nunca lo había dicho y en este momento de mi enfermedad pues estoy vulnerable. Pero también quiero agradecerles a ellos, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mi cuñado y a mis muchachos que no me han dejado caer y que están aquí conmigo, que me hacen saber que esto es un bache y que así como todos los otros voy a salir adelante. Y todo, yo sé que, amigo, que todo lo que tú haces pues es para tus jefes, ¿no? Independientemente de que no estén aquí. Digo, yo creo que suena mucho a cliché de que cuando te falta alguien muy querido como tus padres, dices, no, es un angelote que te cuida desde donde está, pero es muy real, ¿no? Sí. Me pasó con mi papá que ya no está, que pues yo me encomiendo a él, como seguramente tú te encomiendas a ellos en todo lo que hacen, claro, ¿no? Claro. Entonces, pues, aquí me tienes. Amigo, ¿de qué está hecho Martín Ortega? Haciendo alusión, obviamente, al podcast que se llama ¿De qué estás hecho? ¿De qué estás hecho? Híjole, amigo. Si tuviera que decirte de qué estoy hecho, yo creo que estoy hecho de errores. Pero errores que me han permitido tener una vida hermosa. Soy el hijo de un obrero y de una costurera que le ha dado la vuelta al mundo todas las veces que he querido. Que he comido quesadillas con Doña Chayito en Tlaquepaque y en el mejor restaurante de París. Que he estado en las entregas de los Grammy y que he estado en los eventos más mafufos del universo porque siempre he creído que si lo piensas y lo sueñas lo puedes lograr. Así es. Y entendí justo de Disney que cada vez que te equivocas es una oportunidad más que tienes para hacer las cosas bien y para lograr el objetivo. Entonces, sí, los errores no te definen, los errores te llevan a lograr las cosas con éxito. Entonces, creo que sí, estoy hecho de errores, pero errores de los que aprendo. Amigo, pues gracias por abrir tu corazón. Gracias por contarnos ahí tu historia, te lo agradezco mucho. Y pues que vengan puras cosas buenas. Amigo, yo sé que vas a salir airoso de este tema que te trae preocupado de salud, pero para estos momentos, pues para eso ya sabes que tienes a
pues a tus amigos que te queremos, yo sé. te apoyamos Más de 26 años de amigo, amistad. no, pues ya hace mucho. Creo que tú y Eli Castro son mis amigos más antiguos en este negocio y yo los quiero muchísimo. Amigo, pues te quiero mucho, que vean puras cosas buenas y esperamos que te la hayas pasado a gusto acá en De Qué Estás como Hecho. el mango, relajado. Eso, a ver. Bueno, pues él es mi querido Martín Ortega. Sigan, obviamente, todos los proyectos de mi querido Martín. Los guapayazos siguen trabajando, obviamente, intensamente. Él sigue haciendo música, sigue componiendo, sigue creando talentos. Y bueno, hoy abrió su corazón aquí, obviamente, en De Qué Estás Hecho. Muchas gracias, querido Martín. Gracias a ustedes. Que vean puras cosas buenas. Gracias a mi querido Bob, a mi Nelly, a Olaf, a todo el equipo de Aula Producciones. Yo soy Alex Martínez y nos vemos en el próximo episodio.